hagan el renombre. No es lo mismo interactuar con, por ejemplo, por acá Alejandro Ramos, que interactuar con iPhone. Por acá tenemos 3 Camilas, Daniela, coloquen su nombre, su apellido, la sede. Monto, por acá nos aparece un monto. Aquí aparece un usuario de Zoom. Entonces hagan el ejercicio de renombrarse. Y pues vamos entonces a iniciar nuestro encuentro. En estos espacios lo que buscamos es que todos puedan participar, entonces espero que todos estén muy pendientes de lo que vamos a compartir, porque es un escenario precisamente para interactuar, ¿sí? No es nosotros aquí hablando y ustedes ahí como sujetos pasivos, ¿cierto? En este espacio, sino que nosotros podamos todos compartir y alrededor de nuestras experiencias, pues poder edificar o contribuir también a los demás, ¿sí? Entonces, la experiencia de nosotros en la universidad nos ayuda mucho porque pues vemos cómo van solucionando también las dificultades que se les van presentando, vemos pues qué estrategias utilizan, ¿cierto? En este inicio del periodo académico y a la vez pues nosotros también compartimos, ¿cierto? Nuestro, nuestro saber, nuestros quehaceres. Entonces, ya creo que ya siendo las 5:38, les voy a compartir mi pantalla y damos inicio a nuestro encuentro. Bienvenidos todos. Recuerden renombrarse y entró iPhone. Entonces siempre hay que colocar su nombre y su apellido en estos espacios y la sede de donde están. Este es como el protocolo que siempre les indicamos para saber quiénes nos acompañan, desde dónde se conectan. Y ya les vamos a compartir también el registro de asistencia. Con la autorización de ustedes voy a iniciar a grabar este encuentro. Ya lo puse, compañerito. Listo, perfecto. Profe, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman si la pueden visualizar. ¿Listo? Ya se ve mi pantalla, ¿listo? ¿Sí? Ustedes me van diciendo ahí. Hagan Sí, sentir su señor. presencia. Hagan sentir su presencia los estudiantes en este espacio porque pues aquí la idea no es quedarnos solitos nosotros hablando. No es, esto no es una clase ni tampoco es ni una, digamos, un taller en el cual nosotros vamos acá a hablar y ustedes van a estar ahí simplemente prestando atención, sino que todos vamos a participar. Estamos desarrollando pues nuestro segundo encuentro PAC denominado Camino al Éxito Unadista. Esta es la segunda sesión que se denomina Dejando mi huella unadista. Lea, piensa y propone. Les decía, pues estos espacios PAC buscan reforzar las competencias que necesitamos como estudiantes en la UNAD. Estamos, pues nosotros seguramente algunos hace rato no estudiábamos o tal vez en el colegio teníamos o exigían otras competencias, era una modalidad diferente. Entonces, acá en la UNAD cuando ingresamos, pues necesitamos reforzar competencias. Por eso es que se han propuesto diversas temáticas para que ustedes participen, para que ustedes enriquezcan esas habilidades que se necesitan para estudiar en la UNAD, sobre todo en este primer periodo, que para muchos se nos hace complejo porque es una modalidad nueva, porque tal vez veníamos de la educación presencial, porque hace rato no estudiamos y por diversas razones. Entonces estamos acá precisamente para identificar cuáles son esos vacíos que nosotros debemos fortalecer, que debemos reforzar para continuar o avanzar de manera exitosa en nuestra formación. Y tenemos nuestra agenda, nuestro propósito del encuentro, la reflexión inicial. Vamos a hablar de pensamiento crítico, de liderazgo. Vamos a realizar unas actividades prácticas para que ustedes pues, puedan participar, expresar lo que sienten, lo que viven. Una actividad autónoma, una reflexión final y pues cerramos nuestro espacio. Entonces, ayer hicimos nuestro primer pack. ¿Alguien me quiere contar de qué hablamos en ese encuentro pack de ayer? A ver, los que participaron ayer. ¿Quién dijo yo? De las emociones, profe. Sí, señor, hablamos de emociones, correcto. ¿Quién más? No todo el tiempo. Bueno, este encuentro busca brindar estrategias que les permitan a ustedes como estudiantes de primera matrícula poner en práctica el pensamiento crítico y el liderazgo en su proceso académico, ¿sí?
Entonces llegamos a una universidad un poquito diferente, ¿sí? Tal vez diferente a la educación tradicional que nosotros conocemos. Y pues como es diferente, nos exige a nosotros unas competencias de aprendizaje diferentes también. Aprendizaje que autónomo, ¿cierto? Aquí nos van a pedir mucha autonomía, que nosotros seamos conscientes de que estamos realizando un proceso de formación profesional, ¿sí? Y pues que nosotros debemos gestionar nuestros aprendizajes. Entonces, yo quiero que ustedes pues analicen, ¿cierto? En qué programa están, cómo se visualicen más adelante, ¿cierto? Y cómo necesitamos nosotros este pensamiento crítico para ser unos buenos líderes desde nuestra profesión. Si se nos va la conectividad, por favor, nos avisan por ahí porque pues a veces falla la conectividad en nuestra región. Y una frase inicial acá que nos proponen, ¿sí? De el vampiro Marius en el libro de Anne Rice, ¿sí? Y dice, muy pocos en este mundo buscan realmente el conocimiento, mortales o inmortales. En realidad, pocos preguntan. Por el contrario, tratan de extraer de lo desconocido las respuestas que ya han moldeado en sus propias mentes. Justificaciones, explicaciones, formas de consuelo sin las cuales no pueden continuar. Preguntar realmente es abrir la puerta a un torbellino. La respuesta puede aniquilar la pregunta y a quien la formula. Entonces, ojo, porque esto es muy importante, muy interesante lo que nos dicen en este apartado del libro, ¿sí? Que en realidad, pues muchos se preocupan por indagar, muchos buscan realmente el conocimiento, ¿cierto? Entonces nos acostumbramos a lo que nos den, ¿sí? Tal vez no nos preocupamos por ir más allá, por investigar más allá, simplemente lo que nos sugieran y ya, ¿sí? Y a veces ni siquiera eso, ¿sí? Entonces como que le tenemos temor a lo desconocido, entonces nos quedamos ahí en nuestra zona de confort. Y aquí en la UNAD va a ser muy importante que ustedes sean muy curiosos en su proceso de formación, ¿sí? Si yo estoy estudiando un curso que se llama, por ejemplo, botánica, y sugieren unas competencias, oiga, pero a mí me gusta el tema, eso me sirve mucho para mi futuro desempeño profesional, entonces yo quiero ahondar más, entonces yo debo buscar más conocimiento al respecto. No me quedo solo con lo que me sugieren, sino que voy más allá. Es importante abrir esa puerta al conocimiento, tenemos el acceso, tenemos los medios, ahora tenemos que generar esos hábitos para desarrollar el pensamiento crítico. Vamos a ver entonces por qué es importante este pensamiento crítico. Primero, pues la definición, ¿cierto? Entonces, esta reflexión racional nos dice que pues el pensamiento crítico implica decidir qué hacer, qué creer, qué decidir, buscar diferentes fuentes de información. Y cuando nosotros pensamos de manera crítica, pues analizamos un panorama, ¿cierto? Y miramos las opciones. Seleccionamos la mejor opción. ¿Cuál es aquella información válida, relevante y reutilizable? ¿Sí? ¿Cuál es aquel conocimiento personalmente construido? Y pues implica este cargo de la mente y de la vida, tener un criterio propio, ¿sí? Por ejemplo, les decía, si yo estoy estudiando un curso, hay mucha información que yo encuentro sobre ese curso, pero ¿cuál me sirve? ¿Cuál información realmente la voy a aprovechar? ¿Sí? Entonces yo puedo llenarme de mucho conocimiento, pero debo aprender a estructurarlo, a organizarlo para mirar cuál me favorece en mi propio proceso formativo y en mi desempeño profesional. Debemos establecer un propósito, ¿sí? Identificamos el problema, lo analizamos, formulamos esas alternativas de solución, evaluamos y elegimos y actuamos evaluando los procesos y los resultados. La evaluación siempre va a ser parte del proceso de pensamiento crítico, ¿sí? Yo evalúo la situación, evalúo el proceso y evalúo los resultados de las acciones que yo vaya a implementar. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué sería conveniente tener habilidades cognitivas, de interpretación, de análisis, de evaluación, de diferencia, de explicación y autorregulación? Pensemos un poquito, ¿cierto? ¿Por qué nosotros debemos ser analíticos? Por ejemplo, cuando leemos una noticia, ¿sí? ¿Por qué debemos analizar otros puntos de vista? ¿Por qué no debemos quedarnos con lo primero que nos dan? Hoy en día ustedes abren las redes sociales y encontramos sobre un hecho muchísimas versiones. Bueno, entonces nosotros no podemos quedarnos con lo primero, debemos buscar, ¿cierto? Más puntos de vista, buscar otras fuentes de información,
confrontar, ¿sí? A veces nos quedamos con lo que sea como acorde a nuestra ideología, digamos, por decirlo así, ¿cierto? Lo que nos conviene a nosotros escuchar, entonces creemos la verdad que a nosotros nos conviene creer, pero debemos también pensar en otros puntos de vista, que así no coincidan con nuestras convicciones, pues pueden tener también la razón. Si ustedes fortalecen su pensamiento crítico, ¿será que van a tener más éxito en su trabajo? ¿Tendrán mejores calificaciones de estudio? Entonces, estamos hablando acá de dos realidades, de nuestra realidad académica como estudiantes y nuestro desempeño laboral. Muchos de ustedes trabajan y desarrollan actividades muy importantes en sus comunidades, en sus empresas. Bueno, ¿qué pasa si nosotros fortalecemos esas habilidades de pensamiento crítico y las vamos apropiando ahí en nuestro quehacer diario, ¿cierto? ¿Cómo vamos a mejorar los procesos que realizamos? En un estudio con 1.100 estudiantes universitarios se encontró que los estudiantes con mayores habilidades de pensamiento crítico tenían mejores promedios en sus calificaciones, ¿sí? Entonces nosotros aprendemos a analizar nuestra realidad de manera crítica, ¿sí? Y eso implica pues ver, juzgar y actuar, ¿cierto? Que nosotros analicemos todo el conjunto de los hechos. Veamos los pasos, ¿sí? 7 pasos para un pensamiento crítico. Entonces, primero, identificar el problema. ¿Cuál es el problema que yo tengo? ¿Sí? En mi comunidad, en mi barrio, a nivel personal, a nivel familiar. Si hay una situación que afecta mi comunidad, yo analizo ese problema, lo identifico. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes vean todas las implicaciones y todas las afectaciones de ese problema. ¿Sí? Que es que no tenemos acueducto en la vereda. Bueno, entonces analizamos todos los puntos de vista, analizamos diferentes opiniones, analizamos qué ha sucedido, miramos un poquito de historia, qué ha pasado, por qué sucede esa realidad. Entonces siempre es importante tener en cuenta diferentes voces, diferentes versiones, diferentes informaciones. Y eso implica investigar. Y cuando decimos investigar no es algo superficial, sino que tratamos de a fondo analizar información que nos sirva, analizar información importante, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué suposiciones estoy haciendo? En la investigación recopilamos información relacionada con el problema, datos, estadísticas, información de proyectos anteriores, comentarios del equipo y mucho más. ¿Qué tan confiable es esa información que nosotros recopilamos? ¿Es importante? ¿Está actualizada? ¿Se especializa en un área en particular? Entonces vamos mirando la relevancia de los datos. Muchísimos datos podemos nosotros recopilar, ¿cierto? Pero pues miramos cuáles son prioritarios, cuáles son más importantes para encontrar las respuestas que necesitamos. Entonces aquí viene también el punto de que nosotros debemos ser muy imparciales. ¿Estoy haciendo algún tipo de suposición sobre esta información? ¿Hay otras variables que no he considerado? ¿He evaluado la información desde todas las perspectivas? ¿Hay algún punto de vista que no he considerado? Entonces ustedes tengan presente ciertas cuando están analizando, están aprendiendo, cuando están trabajando con su comunidad o están resolviendo un problema, debemos escuchar otras voces y analizar otras opciones. Entonces decimos, no, lo que diga la mayoría, pero la mayoría a veces se puede equivocar. Y pues, ¿qué pasa? Que pues hay personas que pues no son mayoría, pero nos aportan a veces la solución que necesitamos. Entonces tengamos presente eso. No nos guiamos siempre por la mayoría, sino por analizar y tomar una decisión razonable. Pues aquí está el punto, encontrar la mejor solución, establecer una conexión entre la causa y el efecto. Buscar no necesariamente la solución fácil, sino comprender las variables que existen para tomar una decisión informada. Yo les decía, por ejemplo, entonces en mi vereda no hay acueducto. Entonces decimos, no, pues la cañada o sí está a tantos kilómetros, sí, está detrás de esa montaña. Entonces, la mayoría, no, eso lo fácil es buscar el camino más recto, ¿cierto? Para ahorrar costos y entonces vamos a construir nuestro producto buscando trazar la línea, ¿cierto? La manguera, la tubería por la ruta más corta. Y entonces la mayoría de los 100 que estaban ahí en la comunidad, pues 99 dijeron, listo, esa es la solución. Pero hay uno que dijo que no. Ahí dijo, no, por ahí no se puede porque es una zona de avalancha, porque yo he identificado, conozco el terreno, sé que es inestable, se nos va a caer cada rato, se nos va a
y los tubos cada vez que venga un derrumbe, bueno. Pero sin embargo, como dijimos que era lo que dijera la mayoría, entonces 99 contra uno hicimos lo que decía la mayoría y pues no tuvimos en cuenta otro punto de vista. Entonces, por eso les digo que es importante buscar siempre la mejor solución analizando la situación que estamos viviendo. Y eso nos pasa en muchas situaciones, a nivel familiar, en la empresa, con los amigos, ¿cierto? Entonces buscamos el camino fácil o nos dejamos guiar por lo que todos digan sin analizar mucho si realmente esa solución es la más fácil. Y entonces esta persona que nos propuso un acueducto por otro lado dijo, bueno, se nos va a ir más manguera, más tubería, pero va a estar por una zona más segura, ¿sí? Que va a durar más. Y sí, realmente a veces las soluciones no necesariamente las tienen todos ahí pensando con cabeza fría, buscando lo fácil, sino que también implican complejidad, esforzarnos un poquito. Hay que presentar esa solución, ¿sí? Saber cómo explicar, ¿sí? Saber por qué se tomó esa decisión, a quiénes se tuvo en cuenta. Y pues evaluar si eso es efectivo o no, y si se resuelve el problema. ¿Qué lecciones positivas o negativas nosotros aprendemos de esa experiencia para que la próxima vez, pues ya con eso que hemos desarrollado, tengamos una base? Entonces, acá les vamos a proponer una actividad para que ustedes analicen, ¿cierto? Entonces, acá nos dicen, pues, que el liderazgo es muy importante, ¿cierto? La persona que utiliza su influencia, capacidad y conocimiento para guiar a los grupos en el logro de los objetivos se define como líder. Esto es una definición de Cáliz y Buyucastín. Bueno, entonces, tengamos presente eso. Una persona que utiliza su influencia, capacidad y conocimiento para guiar a los otros en el logro de los objetivos planteados. Eso es un líder. Hoy en día le decimos líder a alguien pues simplemente que mueve masa, ¿cierto? Alguien que, a un influencer, por ejemplo, decimos influencer, que tiene muchos seguidores, entonces es líder. Pero no necesariamente es una persona que mueve a otros a logro de objetivos, ¿sí? Simplemente lo siguen y ya, ¿cierto? Es una fanaticada que tiene, digamos, ciegamente a veces, pero pues no necesariamente los mueve a hacer algo positivo. Incluso hay personas que con su influencia mueven a las personas a hacer algo negativo. El liderazgo es un proceso interactivo, implica el establecimiento de una dirección, visión, estrategias, tener una meta determinada, orientando a las personas con una motivación permanente. Entonces, el líder es una persona que siempre va a estar motivado, ¿sí? Que tiene claro hacia dónde van, que tiene claro de dónde vienen y que tiene claro en dónde están. Aquí es muy importante que ustedes identifiquen que van a ser líderes muladistas, transformadores de su región, de su departamento, su municipio, su barrio, su vereda, ¿cierto? Y que desde el conocimiento que la UNAD les va a brindar y de todo lo que ustedes van a indagar, ¿cierto? Pues se van a llenar de unas habilidades tanto sociales, también como habilidades técnicas, como habilidades profesionales, académicas, que van a contribuir mucho, ¿cierto? A solucionar los problemas que se presentan. Tantas situaciones negativas que requieren personas comprometidas. Entonces, ahí están los profesionales humanistas. Y ya vemos muchos ejemplos de líderes que son transformadores de sus regiones. La UNAD tiene muchas personas trabajando en puestos muy importantes. Acá, por ejemplo, en Casanare, muchos líderes egresados de la UNAD se destacan en, pues, en varias empresas, son emprendedores, en puestos importantes a nivel político, a nivel de gobierno. Entonces, vemos que el egresado unadista pues, puede dejar una huella muy positiva en su comunidad. Liderazgo sociable, ¿sí? Que se enfatizan mucho en las personas y poco en las tareas. Hay otros sinérgicos que pues sí se enfatizan tanto en lo que hay que hacer como también en las personas. Hay unos sí, indiferentes que ni fu ni fa, ni se enfatizan en las tareas ni tienen en cuenta a las personas. Y otros tecnicistas que se enfatizan mucho en las tareas y poco en las personas. Entonces, ¿cuál será el mejor estilo de liderazgo? El aquel que tiene un énfasis alto en las tareas y también en las personas, ¿sí? No por centrarnos en cumplir una labor, vamos a descuidar, ¿cierto?, las personas que lo realizan, ¿sí? Porque a veces los queremos de pronto presionar y presionar y presionar y descuidamos, ¿cierto?, que las personas son valiosas, que tienen, pues, unas características, unas limitaciones, ¿sí? Y que a la final nosotros no debemos deshumanizar nuestro liderazgo.
En largo plazo, esta sinergia conducida por un líder democrático o transformacional produce altos índices de productividad, ¿sí? Entonces, el mejor tipo de liderazgo varía según las características de la tarea y el grupo. Si no es lo mismo liderar un grupo, ¿cierto?, de 3 personas que liderar un equipo de 200, de 2000 personas. Esto requieren diversas competencias. ¿Ustedes reconocen estos personajes que están acá? Quiero que me digan quiénes son los que aparecen acá. ¿Quién aparece de primera acá? Pocahontas. Ah, bueno, sí, Pocahontas. ¿Quién más? Bill Gates. El Rey León. El Rey León. ¿Quién más? Bill Gates. Sí, Gandhi. Daenerys de Targaryen. sí. ¿Quién más aparece por ahí? ¿Quién falta? Gandhi. Flor dice Gandhi. Andy. ¿Quién más? ¿Quién dio más? Listo, y vamos a pensando por qué los consideramos líderes en caso de que los consideremos líderes. ¿Por qué será? ¿Qué hicieron de raro? Hay otra persona que ustedes no han identificado y es Coco Chanel, ¿sí? ¿Alguien sabe quién es Coco Chanel? ¿Qué hizo Se de lo raro? conoce como marca, ¿no? Una marca de bolsos. Sí, era una mujer, pero pues, ¿qué hizo de raro para que la consideren líder? ¿Cuál fue su impacto? Era una diseñadora de alta costura de Francia. Sí, recuerden pues que hay muchas personas que dejan una huella importante en el mundo porque son pioneras, ¿cierto? Porque pues a pesar de las limitaciones de sus épocas, de sus tiempos, pues logran como dejar un precedente, ¿cierto? Entonces, recordemos en estos tiempos, en la época de Coco Chanel, estamos hablando por allá de la década de 1970, los 60. Entonces, es importante este aporte también que ella hace a la moda femenina, pues en una época donde prácticamente las mujeres solo podían vestir de una manera, ¿cierto? Entonces, el poder, digamos, generar un cambio en las formas de pensar, en la sociedad, en cierto cómo se ve el rol de la mujer. Entonces, todo esto contribuye también de una manera muy importante a nuestra sociedad, ¿cierto? Sentar nuevos precedentes, nuevos paradigmas, ver que pues hay otra forma de hacer las cosas, de pensar la vida, de aceptar las personas. Entonces, ahí es muy importante estos aportes. Y pues también acá destacar, por ejemplo, los pioneros en tecnología, por ejemplo, Bill Gates, que pues con sus aportes han contribuido mucho a los avances tecnológicos que hoy tenemos. Gandhi con sus aportes a la búsqueda de la paz, con su pensamiento filosófico que contribuye también, ¿cierto?, a buscar la reconciliación entre los pueblos. Pocahontas, que usted vieron en la película, pues tiene un rol líder en su comunidad. Y cada uno, ¿cierto? ¿Qué podemos nosotros aprender de ellos, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos a veces en nuestra zona de confort y decimos, no, pues yo voy a estar ahí como por laditos, yo no quiero como hacer mayor cosa, cumplo con mi rol de una manera muy limitada y ya, ¿cierto? Pero hay personas que se esfuerzan en ir un poquito más allá, ¿sí? Y a veces hay temor, ¿cierto? A veces uno dice, pues yo sí sé que hay un problema y de pronto sé que puedo aportar, pero no sé cómo me van a recibir, no sé cómo me van a tratar, me van a decir, ay, que qué tan, ¿cierto? Tan intrometido. Entonces, hay muchas situaciones que nos desaniman a ejercer nuestro liderazgo, porque yo siempre he pensado que todos somos líderes, ¿sí? Hasta para hacer un sancocho de olla necesitamos liderazgo, ¿sí? Entonces, todos somos líderes en algún momento, en algún lugar, en la familia, en la empresa, en el colegio.
en la universidad, en un trabajo colaborativo, pero pues a veces ese liderazgo se ve opacado, sentimos temor, tal vez al fracaso, tal vez por pena, pero nosotros yo creo que podemos aprender de estos personajes y es que fueron un poquito más allá. Se lanzaron, ¿sí? A dar un precedente, se lanzaron, por ejemplo, a ver que había otra manera de hacer las cosas. Por ejemplo, esta película del Rey León es interesante en ese sentido, ¿cierto? Eh, Cómo se muestra que hay un liderazgo en el cual se tiene en cuenta a los demás realmente, no para usarlos, sino para procurar su bienestar. De todos estos líderes podemos aprender nosotros y el objetivo es que identifiquemos líderes no para seguirlos ciegamente, sino para poder inspirarnos en ellos. ¿Sí? Todos tenemos personas a las cuales admiramos, ¿sí? Que hacen cosas por la comunidad, por el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar sus ejemplos, sus acciones y poderlos seguir? Aquí nos dice que hay unas herramientas para fortalecer ese liderazgo. ¿Sí? Iniciamos hablando del pensamiento crítico y vean cómo el liderazgo también está muy relacionado, porque un líder es capaz de pensar de manera crítica, de pensar de manera creativa. ¿Qué debe fortalecer entonces el líder? Establecer objetivos, ese es el verdadero punto de partida. Si no tenemos objetivos, pues no sabemos a dónde ir, entonces nos llevamos todos a ciegas y nos vamos para el barranco. Asumir la responsabilidad de las decisiones, y es que la culpa no es de los demás, ¿cierto? Sino que pues nosotros cuando tomamos una decisión, eso tiene unas consecuencias, positivas o negativas, y debemos ser responsables, ¿cierto? Pues, a veces nos queremos llevar las flores cuando las cosas salen bien, pero no admitimos la culpa cuando las cosas salen mal. Hay que ser el ejemplo con las acciones, porque las acciones hablan más que las palabras, ¿sí? Entonces llego yo, y es que en esta empresa todos debemos ser comprometidos, pero pues yo llego tarde, me voy temprano. Compañeros, yo quiero que en este trabajo lo hagamos, participemos, pero ya la verdad es que yo no hago mis aportes, yo me pierdo por días, no contesto. Entonces vemos que pues nosotros debemos ser ante todo ejemplo para que los demás realmente nos sigan. Y pues hay que aportar a otros desde la construcción e incentivar el trabajo en equipo. Hay que resaltar lo bueno, a veces dedicamos solo a resaltar lo malo. Sabemos que las personas pues tenemos limitaciones, tenemos errores, pero también tenemos aciertos. Y entonces es importante que siempre estemos resaltando porque eso motiva a seguir mejor, ¿sí? Nosotros identificamos lo que está mal con el afán de mejorar, pero también identificamos lo que está bien con el afán de que se replique, de que se siga realizando. Hay que transmitir confianza, liderar desde los valores de la ética y la justicia. No me pueden haber como líder a mí, imagínense, estudiante de la UNAD o egresado de la UNAD, liderazgo siendo antiético, ¿cierto? Porque no sería un verdadero liderazgo, siendo injusto, actuando con deslealtad, actuando contra la ley, ¿no? Entonces, debemos tener unos valores firmes. Y hay que mejorar siempre, mirar hacia el futuro y construir el camino. Entonces, ese es un proceso de liderazgo. Pensemos nosotros, antes de ver este video que nos sugieren acá, ¿por qué es importante el liderazgo en la UNAD y en la vida cotidiana? ¿Sí? Nosotros estamos iniciando una formación, muchos hace rato no estudiaban, pero eso no significa que tengan unos procesos, ¿cierto? Muchos tienen procesos previos en sus comunidades de trabajo, y eso es destacable. Entonces, ¿por qué será importante fortalecer ese liderazgo? ¿Cómo en mi paso por la universidad me va a ayudar a ser una persona que transforme esas realidades negativas? ¿Sí? Entonces voy a colocar acá el video y ustedes me van a decir si se escucha o no se escucha. Compartir aquí el audio, creo que sí, ahí está. Y pues este es muy interesante, esta canción. De hecho, pues les voy a compartir también en el chat para que luego lo visualicen. Y pues que eso nos motive. Si alguna frase nos sirve, pues la vamos a tomar. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo. Atrévete a ayudar sin recibir aplausos. Atrévete a sonreír en la prueba. Atrévete a pisar
pisar fuerte dejando tus huellas. Tú y yo podemos ser grandes, la historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros, dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Atrévete a construir sin que nadie esté viendo. Atrévete a inspirar a otros con tu ejemplo. Atrévete a arriesgarte por lo que sueñas. Atrévete a ser feliz con las fichas que juegas. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros, dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Nos mantendremos sedientos por aprender cada día más. Estamos hechos para ser grandes, la historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros, dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Bueno, ¿sí están por ahí o ya se fueron? Aquí A ver, estamos, los que profe. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar la canción porque a veces cuando se transmiten por Zoom o por las plataformas se corta un poquito el video. Pero no sé si hay alguna frase que ustedes quieran compartir de la canción que les haya llamado la atención. No todos al tiempo, sí. A ver si veo el éxito. Dicen por ahí los jóvenes. Me gustó la canción porque señala obviamente la parte del honor y obviamente pues el valor a impulsarnos, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho esa última frase que dice la canción. Dice que el mundo sea un lugar mejor porque tú pasaste por aquí, ¿cierto? Entonces yo creo que nuestra tarea acá es siempre buscar mejorar, ¿cierto? Mejorar el mundo, mejorar nuestra realidad, mejorar nuestro entorno. Y para eso estudiamos, para eso nos formamos, ¿sí? Yo creo que todo proceso que nosotros hagamos de formación, de capacitación, en búsqueda de conocimiento, nos debe motivar a eso, a mejorar. Ese conocimiento no es para yo llenar mi cabeza tal vez de saberes ahí para presumirlos, sino para ponerlos en práctica. Y ese ponerlos en práctica, pues, implica un proceso también, ¿cierto? Yo sé que, pues, nosotros aprendemos muchísimas cosas en la vida, ¿sí?
pero cuántas de esas nosotros las compartimos de una manera pues desinteresada para ayudar al que lo necesita, ¿cierto? ¿Cómo contribuimos nosotros con todo eso que sabemos? Y algo que me gusta mucho de los estudiantes unadistas es que están en territorio. ¿Qué significa eso? Pues que ustedes, a medida que se van formando, pues siguen ahí en su finca, siguen ahí en su barrio, ¿cierto? A diferencia, digamos, si un estudiante se va a estudiar a la Universidad de Santander, por ejemplo, entonces se desplaza y son 5 años que va a estar allí viviendo, ¿cierto? Pero el estudiante unadista no, él sigue ahí, ¿cierto? Trabajando en su empresa, sigue viviendo en su barrio, sigue siendo parte de la junta, sigue siendo parte de la iglesia. Entonces, a medida que va aprendiendo, va contribuyendo, va poniendo esos saberes, ¿cierto?, al servicio de su entorno. Y eso es muy rico porque enriquece, ¿cierto?, los procesos sociales del territorio. Nosotros estamos llamados a eso. Aquí nos invitan, pues, a identificar algunos casos de la vida real. Son cosas que pasan. Y ustedes nos van a decir qué hacen. Entonces, ahí en el chat nos van a colocar las respuestas que ustedes consideren y argumentamos el porqué. Primer caso. Ojo, atentos todos. 5 estudiantes hacen un trabajo colaborativo en el que deben hacer un video de un tema X, ¿sí? Uno de ellos da una idea de cómo realizarlo, a lo que casi todos responden en el foro que están de acuerdo. Pero hay uno de los compañeros que ingresó posterior al foro y luego de leer la guía de actividades y el material de lectura se da cuenta que la propuesta no está según lo que indica la guía. ¿Qué debe hacer el estudiante? Entonces, opción A, ponerse muy bravo e indicar en el foro su molestia porque no está de acuerdo. Opción B, realimentar la propuesta del compañero en el foro indicando lo que establece la guía de actividades con respecto a lo que deben realizar. Opción C, mejor no decir nada y acogerse a lo que propone el compañero para evitar problemas. ¿Cuál sería su opción? Escriban ahí en el foro si la A, la B, o la C. La B. Bueno, La escriban opción B. la que consideren en el chat. Opción B. Opción B, vamos a ver. Listo, parece que todos dicen que la B. A ver si hay otra respuesta diferente. Bueno, listo, también una vez nosotros podemos tener puntos de vista diversos y es importante argumentarlo, ¿cierto? Y pues tengamos presente, a veces no es fácil, ¿cierto? Yo llegué de últimas por X o Y razón, ¿sí? Al foro, pero me di cuenta que estaban haciendo las cosas mal. Y a veces el hecho de haber llegado de últimas ya se convierte para los demás, ¿cierto? En una forma de rechazar lo que yo diga, ¿sí? Entonces, así yo tenga la razón, ellos se quedan simplemente con lo negativo, que yo pues, llegué tarde, entonces ya como que no tengo derecho a opinar. Entonces, nos puede pasar, eso para que lo tengan presente ustedes, porque tal vez la persona que llegó de últimas fue porque estaba leyendo, porque estaba investigando, porque estaba indagando, bueno, miremos, entonces vamos a tomar la B. Es la que ustedes sugieren. Recordemos que pues, acá no hay a veces respuestas, digamos, acertadas, sino que podemos diferir también. La siguiente pregunta nos dice que pues se encuentran ustedes en un conversatorio, que es un conversatorio, es una reunión entre los estudiantes con el tutor, están hablando de un tema, de una lectura, el tutor les hace unas preguntas y nadie responde. Usted siente que no se preparó lo suficiente, entonces, ¿qué hace? Le informa al tutor, se retira del conversatorio, se prepara mejor y participa en una fecha posterior. Opción B, da respuesta a la pregunta, pero no menciona nada a la lectura, ¿sí? Con respecto a la lectura. La opción C sería mencionarle al tutor que no leyó y dar respuesta a la pregunta que le están haciendo. ¿Cuál opción toman ustedes? C. A ver, ¿quién dijo otra? A. La opción A. Listo. A ver, no sé si quieras contarnos ahí, aprovecha que tiene el micrófono encendido, ¿por qué elegiría la en este caso? Pues sería buena la opción A porque uno le informa al tutor que uno no repasó o no miró el contenido, entonces no tiene un argumento para dar su opinión o su punto de vista en la conversación que hay. Listo. ¿Quién más tiene otro punto de vista diferente? ¿De los que alguien dijo la B por ahí? No, creo que no.
A ver, están entre la A y la C. ¿Quién de los que dicen la C, por qué razón? Argumenten, por favor, su respuesta. No todo el tiempo. Y nos tocó hoy el grupo de los tímidos. Nadie habla. Vamos a Es, ver. es comentarle al docente, al tutor, que uno no realizó, no leyó el tema para sí mismo poder exponer o responder a las preguntas. ¿Listo? También puede ser, profe, también puede ser de pronto el hecho de que uno como líder debe ser muy honesto ante la situación que se está presentando. Ah, bueno, listo. Miren que en ambas respuestas hay algo de honestidad, ¿cierto? En la A, porque uno le informa al tutor y le dice, pues, yo la verdad me retiro, me voy a preparar mejor. Y está la C, donde pues le dice al tutor, pues yo no leí y respondo de acuerdo a lo que considero, ¿cierto? Considero importante, pues, seguir en el conversatorio, aunque yo no me haya preparado, pues el hecho de que no responda a una pregunta no quiere decir que pues me deba retirar. Entonces considero importante pues a veces que si bien yo no puedo hacer un aporte, los compañeros sí están aportando, hay otros que sí se prepararon, entonces yo me puedo quedar ahí, participo, complemento, ¿cierto? Mi conocimiento, mi información que necesito, y eso hace parte también de mi proceso formativo, el escuchar a los demás. Es imposible que en un espacio de esos ninguno se haya preparado. Entonces yo sé que los que se prepararon nos pueden aportar. Entonces miremos también otras alternativas. Aquí nos plantean este caso y es que pues, y puede pasar, sí, o a algunos les pase, pero puede pasar que se nos cruzó el CIPAS con otro espacio, ¿sí? Por ejemplo, tenía un CIPAS de pensamiento lógico y se me cruzó con el CIPAS de herramientas digitales. Y ambos eran virtuales, ambos eran a la misma hora. Y en ambos, pues, querían profundizar sobre los temas de los cursos, en ambos nos estaban ofreciendo puntos por participar. Y entonces, ¿qué hago yo? Participo en las citas cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión para mejorar el proceso de aprendizaje. B, le escribo a los tutores para que me aconsejen a cuál ingresar. Y C, me conecto a los dos para obtener los puntos, así no pueda prestar atención a ninguno. A la opción, díganme. Yo diría que la B. La B, nos dicen por acá. ¿Por qué razón? A ver, argumenten su respuesta. Eso está También diría que la B. Yo digo que la, Yo digo que nada. porque, pues bueno, porque nosotros en este caso no sabemos qué hacer. Y es bueno que las personas que ya tienen experiencia, obviamente, seguro no sería la primera vez que pase, nos orienten sobre a cuál ingresar o si de pronto hay alguna otra solución. Por eso es mejor preguntar, porque en este caso seríamos ignorantes. Listo, pues yo considero que es la que hay que evitar es la C, ¿cierto? Porque pues, no, pues yo quiero ver los puntos, entonces yo me conecto el celular en uno y del computador en otro y no pongo cuidado ninguno y no aprendo nada y pues, ¿cierto? Entonces no estoy siendo responsable con mi proceso formativo. También puede ser, ¿cierto? En algunas ocasiones la app y digo yo, pero el curso donde más tengo de dificultad, donde más me cuesta comprender, por ejemplo, la guía de la actividad, es el de pensamiento lógico, ¿sí? Las herramientas digitales ya lo manejo bien, ¿sí? Entonces le doy prioridad a eso, puede ser la A. Pero también algo importante que ustedes dicen, escribir a los tutores, ellos me pueden dar un consejo, me pueden dar una orientación. Resulta que estos CIPAS tienen, por ejemplo, una réplica, te digo, no, pues hoy participo en la sesión principal del CIPAS de pensamiento lógico y el próximo encuentro, pues participo en la réplica del otro, entonces es la repetición del encuentro. Entonces, si se me facilita de esa manera, pues pueden estar en ambos. Entonces, buscamos las alternativas, buscamos las opciones y pedimos ayuda si es necesario. La pregunta 4 dice que nosotros estamos haciendo una lectura, pero no entendemos el tema, puesto que como la gran mayoría de los estudiantes trabajan y estudian, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Buscar las respuestas en internet sin tener claro el tema, copiamos y pegamos en el trabajo y entregamos todo. Otra opción, no entregamos el trabajo porque no comprendemos el tema. Y la tercera es solicitamos orientación al docente sobre lo que no comprendemos. Entonces, recuerde, estamos haciendo un trabajo, no entendemos
lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál opción toman ustedes? ¿A, B o C? Y justifiquen su respuesta. Por acá ya dicen que la C, la C, la C, la C, la La C. opción C. Sí. Sí, también, si alguien da otro punto de vista diferente, miremos a ver. No, No parece que sé. todos se quedaron en la C. Buscar la retroalimentación. Muy bien, Emerson, ¿cierto? Tengan presente que los tutores de la UNAD, aunque no les dan una clase como tal, no nos citan todos los días a clase, sí tienen el conocimiento, la experticia, las capacidades y la formación para orientarlos ustedes en el tema del curso, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan a su tutor, sea el tutor virtual o van al SEAT en busca de orientación sobre un tema, estos tutores tienen la formación, ¿cierto? Y pues también tienen la estrategia didáctica y pedagógica para darles a ustedes la orientación que se requieren, tanto si van presencial como si los buscan de manera virtual. ¿Sí? No es lo mismo que un estudiante vaya y se sienta a mi lado y diga, profe, no entiendo este tema, ¿cierto? Entonces yo tengo la capacidad de buscar ahí los recursos que tengo a la mano para explicarle. Así alguien me hace, por ejemplo, una llamada, una videollamada, entonces también debo tener la capacidad para darle la orientación. Entonces, los tutores en la UNAM son personas muy preparadas, muy formadas, algunos con maestrías, con doctor, entonces tienen las capacidades para orientar, ¿sí? Por eso están ahí, porque pues el ser docente universitario requiere pues unas competencias muy específicas. Entonces, no pensemos, no, que el tutor hace entonces Ujú. que no sabe el tema, ¿cierto? Es lo que diga la guía, ya no, ellos deben también tener esa capacidad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues solicitar la orientación cuando corresponda, ¿sí? No nos quedemos en la fácil, no, yo no entiendo el tema, yo no entrego el trabajo. ¿Sí? A veces pasa con la primera actividad, dice, es que eso, digamos que pues, que la primera actividad son 25 puntos, está un poquito tiempo, yo no hago nada, igual eso no va a sumar mucho. Pero resulta que sí, debo sumar esos puntos porque al final los cursos se van a ver reflejados. ¿Quién estaba por aquí levantando la manito? No sé, se me perdió, quería participar. Recuerden que ahí en el chat está la asistencia para que la diligencien, todos diligencien la asistencia. Si les llega una encuesta que dice que pues, evalúen el espacio, el encuentro realizado, ustedes dan su punto de vista del encuentro, ¿cierto? Entonces, Ashley, adelante. Buenas noches, profe. Yo quería preguntarle cómo, cómo uno haría para saber si no le llegan los links y eso al correo. ¿Cómo uno puede, cómo le digo, ingresar a las clases y los horarios? ¿Cómo haría para saber? Porque yo le pregunto a la consejera y pues nunca me responde. ¿A quién podría yo preguntarle sobre esas cosas? ¿Qué sede es? ¿En qué sede está matriculada? Señor, ¿En qué sede está matriculada? ¿en qué sede? Sí. Puerto Carreño. Bueno, recuerden que la UNAD como tal no hay clases, ¿cierto? Lo que le estaba explicando también, pues nosotros tenemos una metodología de estudio muy diferente. Eso implica que pues debemos ser muy autónomos. Entonces, en la inducción nos explicaron pues que la UNAD tiene un campus virtual, ¿sí? De hecho, estamos realizando capacitaciones todos estos días y mañana creo que hay otra a las 10 de la mañana para que ustedes participen, porque ahí nos explican dónde encontramos las actividades a desarrollar, dónde encontramos al tutor, dónde encontramos los compañeros de curso, que nos explican que si hay cursos que tienen trabajos colaborativos, pues debemos desarrollarlos según lo que diga la guía en grupo, que si hay cursos que son cuestionarios, que son autodirigidos, pues simplemente es leer los contenidos del curso y una vez yo tenga claridad en lo que dicen, pues desarrollo mi evaluación, mi cuestionario, o que hay unos cursos que son con foros donde voy a interactuar. Entonces, tengan presente esos espacios de capacitación que hemos tenido para que ustedes pues, se vuelvan expertos en el manejo del campus virtual. Es una plataforma muy optimizada para el aprendizaje, es un aula virtual, ahí tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, no es que ustedes tengan unas clases, los están invitando a unas conferencias, los están invitando a unos encuentros CIPAS. Estos mismos encuentros que estamos haciendo, por ejemplo, no son clases, son encuentros para reforzar nuestras competencias, para interactuar, para, pues digamos que nos sirven también para conocer la experiencia de los demás y pues a raíz de eso también fortalecer nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, por eso es que aquí somos muy participativos.
Pero entonces le invito a que participe mañana a las 10 de la mañana, hay capacitación. La programación está en sus correos. Una Es, preguntita, si uno no puede asistir a esa hora por cuestiones de trabajo, ¿cómo haría? bueno, entonces nos avisan pidiendo la grabación. Me recuerda qué monitor nos está acompañando hoy y qué sede. Y me aparece everyone. Orinoquía. Me aparece Visae, pero no me aparece el nombre. Entonces, si es de Acacias o es de Puerto Carreño, bueno, nosotros tenemos unos números también de contacto para que ustedes se puedan acercar y consultar. Y pues si se le facilita el enlace, mucho mejor. Entonces, con el docente podemos nosotros recibir la orientación que necesitamos o al consejero lo podemos ubicar por la herramienta Teams. Entonces, miremos también todos los medios que tenemos de comunicación para que nosotros despejemos las dudas a tiempo. Yo sé que a veces llegan muchas solicitudes y entonces uno a veces no las puede contestar en el mismo instante o tal vez incluso a veces el mismo día, ¿sí? Tengo muchos mensajes por contestar, entonces, pero tratamos siempre de dar respuestas, ¿sí? Entonces, si por alguna razón algún tutor no nos pudo contestar rápido, tal vez está en una reunión, en una conferencia, en una capacitación, o bueno, como pasa a veces con nosotros mismos, nos podemos a veces enfermar, tenemos alguna situación que nos impide estar pendientes. Entonces, tengamos también presente esas situaciones e informemos a tiempo para que, bueno, si alguien no nos puede responder, siempre estará otra persona que nos dé la orientación. Último caso. Perdón, compañerito, también invitar a los estudiantes que estén en contacto, porque a partir de mañana o pasado mañana, durante esta semana, vamos a estar, esta semana y la otra, vamos a estar todos contactándolos a ustedes. O sea, ya sean los de Carreño, los de Acacía, los de Cumaral. Nos vamos a presentar como ese consejero académico que les va a hacer el acompañamiento directo. Entonces, ¿cómo los vamos a contactar? Por Teams. Entonces, es importante que por favor todos habiliten Teams y como decía José, nosotros en cada centro tenemos un teléfono donde hacemos la atención a ustedes. Escríbanos a cada teléfono que nosotros con gusto les contestamos. Gracias. Excelente, profe. Muchas gracias. Entonces ya saben, anoten ahí el número del consejero académico que lo estará contactando para que mantengan esa comunicación. Último caso para avanzar en nuestro encuentro. Y este es interesante. Dice, como estudiante debes leer para poder desarrollar las actividades en los cursos matriculados. Sin embargo, no te gusta mucho leer, por lo que decides. A. Realizar el trabajo solo con opiniones personales sin leer ningún contenido. B. Buscar en Internet información en páginas como Wikipedia o Buenas Tareas para desarrollar el trabajo. O C. Te das cuenta que parte del aprendizaje debe ser significativo en aras de ser un profesional íntegro, por lo que te decides automotivarte y realizar la lectura. ¿Cuál opción tomas? Los escucho, los leo. C dicen por acá. Sí, excelente. Lo importante es que en la UNAD vamos a leer mucho. Si bien hay recursos que son, por ejemplo, en video, podemos tener un podcast, ¿cierto? También vamos a leer mucho. Y a veces no es que a ustedes les aparezca un PDF de 500 páginas y, profe, igual leer todo eso, no. Ahí dice de qué página ustedes van a leer, entonces para que lo tengan presente. Pero sí hay que leer mucho, hay que investigar, hay que buscar información confiable. Los cursos nos brindan una información, pero si nosotros vamos más allá, nos salimos del curso, buscamos el internet, pues deben ser fuentes confiables. Entonces, no podemos quedarnos solo con opiniones personales cuando es un trabajo en el cual se requiere investigación, argumentación y pues dar cuenta del aprendizaje. El tutor lee el contenido del curso y sabe lo que el contenido del curso dice, entonces nosotros no le podemos salir con opiniones personales correspondiendo a lo que no está dentro del curso. Vamos entonces a hacer un ejercicio, un Padlet. Yo les voy a compartir un enlace y ustedes nos van a decir de estas opciones que les damos, cuál será o consideran que es un mito y cuál una realidad. ¿Sí? ¿Qué es un Padlet? Un Padlet es un tablero, yo sé que algunos lo van a utilizar por ahí. Les dejo el enlace en el chat, ingresen. Entonces, aquí en el Padlet
hay 3 columnas y hay una opción y un más. Entonces, ¿qué hacen? Van a hacer clic en el más y van a colocar en sujeto, van a colocar su nombre, ¿cierto? Entonces, Daniel Cáceres, por ejemplo, en mi caso. Y van a dar respuesta si consideran que esta es un mito o una realidad, que la segunda es un mito o una realidad, o que la tercera es un mito o una realidad. Aquí donde dice escribe algo bonito, pues van a dar su respuesta y le dan en publicar. ¿Listo? Una vez le den publicar, se va a ver su respuesta y Padlet, ¿listo? Entonces ya voy a borrar este leca, era de ejemplo. Entonces, la primera opción dice, la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. ¿Será mito o será realidad? Segunda, dice, la educación virtual no tiene la calidad suficiente. ¿Mito o realidad? Y la tercera, el título expedido en educación virtual y a distancia vale lo mismo que el presencial. ¿Mito o realidad? Bien, ya por acá nos dijeron que mito, pero expliquen por qué, ¿sí? Queremos argumentos. ¿Por qué consideran que es un mito o por qué consideran que es una realidad? Y leemos y los escuchamos. Si alguien quiere encender su micrófono y ir participando, pues aprovechen y participen. A ver quién se anima mientras van escribiendo ahí. Recuerden argumentar su respuesta. Profe, Dime. me presento, mi nombre es Pablo Andrea Gómez de la ciudad de Villavicencio, pero en la sede Casillas. Tengo una duda, es que ingresé súper tarde, soy de licenciatura en, en pedagogía infantil, estoy de primer semestre, pero tengo una duda, no sé, ingresé al link, pero hasta el momento estoy súper perdida, no sé si voy a ingresar a este link, porque es que vi mi correo electrónico y dije, no, veo la hora, me voy a ingresar, pero no. Estoy desubicada. Por favor, ¿me puedes aclarar un momentico para poderme poner en contextualización? Gracias. Bienvenida, bienvenida Liliana. Estamos hablando del pensamiento crítico y del liderazgo. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en la UNAD, cierto? Y pues en todas las realidades de nuestra vida, en todo nuestro quehacer, ¿por qué es importante pensar de manera crítica? Y también hablamos de liderazgo. ¿Por qué es importante identificar nuestro tipo de liderazgo y cómo nosotros podemos ser líderes en nuestra comunidad? Lo que la UNAD busca es líderes transformacionales, ¿cierto? Líderes emprendedores, líderes innovadores, líderes que pues transformen de manera positiva sus regiones, sus municipios, ¿sí? Entonces ustedes están adelantando una formación y eso pues va a representar una mejor calidad de vida para ustedes, ¿cierto? Pues seguramente ya como profesionales van a ganar más, si se especializan, si hacen su maestría, pues mucho más. Pero bueno, no solo en la formación se orienta a un beneficio personal, sino que yo estoy estudiando para contribuir, ¿cierto? Al progreso, al desarrollo, a la mejora, ¿cierto? Hay muchas realidades negativas a las cuales me voy a ver enfrentado como profesional analista. Entonces, ¿yo cómo contribuyo a la solución, ¿cierto? En mi empresa voy a trabajar, voy a tener muchos retos. O si yo genero un emprendimiento, ¿cierto? Se van a enfrentar muchas dificultades, muchos retos. Y pues, ¿qué debo hacer yo? Tener un liderazgo propositivo, tener un liderazgo transformador, tener un liderazgo que pues ayude a que todos salgamos adelante. De eso estamos hablando y pues aquí estamos analizando precisamente desde el pensamiento crítico estas 3 opciones. Y ustedes me van diciendo ahí si es mito o realidad. Aquí nos dice Camila que pues la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Es un mito porque es la misma dedicación y responsabilidad. Valeria nos dice que es un mito porque depende del estudiante cómo se tomen las clases. Mito, 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 realidad nos dice Snakey, bueno, no dejó el nombre. Acá dice que es un mito, de hecho es más difícil porque hay que desarrollar la autonomía, ser muy disciplinado y ser responsable. Yo estoy de acuerdo acá con este aporte, ¿sí? Es más difícil, sí es más complejo. Aunque pues yo tengo la oportunidad de estudiar en la UNAD y pues a mi tiempo, a mi ritmo, ¿cierto? Que otras universidades no me van a brindar la oportunidad de que yo pueda trabajar y estudiar a la vez tal vez, porque a veces el horario no me coincide, ¿sí? Yo puedo tener ahí, yo puedo vivir frente a la universidad, la UPTC, ¿sí? La tengo enfrente. Y ahí están ofreciendo el programa que yo quiero. Yo quiero estudiar Derecho ahí en la UPTC. Pero resulta que pues las clases de Derecho son
de 4 de la tarde a 10 de la noche, por ejemplo, ¿sí? Y ese es preciso el horario que estoy trabajando. Entonces, así tenga la universidad presencial ahí enfrente, yo no puedo estudiar ahí. Entonces, pues, me motiva a estudiar en la UNAD. En la UNAD ofertaron derecho, hice el proceso de admisión, pasé, ¿cierto? Y me motivo. Pero entonces en la UNAD la metodología es diferente. Entonces, yo puedo trabajar y estudiar, pero requiere de un compromiso, de una autonomía. Nadie me va a decir en la UNAD, oiga, se le va a vencer el trabajo. Bueno, a no ser que ustedes le cuenten a la mamá que tiene un trabajo por ahorita para que se le cierra y la mamá esté acosándonos ahí, ¿cierto? O el novio, la novia, la pareja, el esposo, la esposa. Pero lo cierto es que pues yo debo ser consciente de que tengo 5 cursos, 6 cursos matriculados, que ya abrieron las primeras actividades, que debo leer la guía de cada curso, el contenido de cada curso y que debo adelantar la actividad. Entonces, eso implica que yo debo autorregularme, hacer una planeación, tener una organización. Entonces, en cierto modo, sí es más difícil, ¿sí? Porque en la educación presencial, pues ya sé que yo las clases iniciaron tal día, entonces voy, me siento en mi pupitre, en mi puesto, tomo nota, entonces cuento con el horario para estudiar, ¿cierto? Me dejan unas actividades, las hago. Entonces, digamos que hay un acompañamiento más permanente, presencial, y pues uno se siente como más en confianza, pero acá pues es un reto realmente estudiar virtual, aunque a veces se siente uno solo, aislado, como que nadie está ahí al otro lado de la pantalla, pero sí. Así como están ustedes que tienen la cámara apagada, yo confío que estén al otro lado de la pantalla, pero puede que alguno no, dejó el computador prendido y se fue. Entonces, a veces sentimos esa soledad también estudiando virtual, pero es un gran reto. Aquí nos dicen que la educación virtual no tiene la calidad suficiente, entonces mito, 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 sí. Aquí nos dice Camila que pues brinda más facilidades con la inteligencia artificial. ¿Sí? Recordemos que la calidad educativa depende de nosotros, del proceso que hagamos consciente. No por el hecho que usted estudie psicología en la UNAD, significa que va a serle más fácil que si estudiara en otra universidad, ¿sí? Que si estudiara en la UPTC, que si estudiara en la Uniboyacá, que si estudiara allí en la Unizar Hill. ¿Sí? Entonces, cada universidad tiene su plan de estudios y pues se le exige a la persona las mismas competencias. Entonces, la educación virtual debe tener la misma calidad que la educación presencial, pero depende mucho del estudiante, porque yo puedo estudiar en la mejor universidad, de la más cara del país, ¿sí? Allá en la de Antioquia, que se caracteriza siempre en los primeros puestos. Pero si yo no soy un estudiante juicioso, si no mis cursos, si no mis actividades, si no soy honesto, si mando a hacer mis trabajos, una conciencia, ¿cierto? Pues la universidad tendrá la mejor calidad, pero yo como estudiante no la tengo. Entonces, la calidad de mi proceso formativo depende de mí mismo, ¿cierto? Que yo conozca, ¿cierto? Qué herramientas me brinda la universidad y cómo las apropio. Entonces, la educación virtual debe tener una calidad excelente en sus procesos, ¿cierto? Y en este caso, pues la UNAD pues, se ha destacado también por su calidad y de hecho estamos acreditados en alta calidad. Ustedes buscan acá su universidad, acá dice acreditada en alta calidad y eso no lo logran todas las universidades. El título expedido en la educación virtual y a distancia vale lo mismo que la presencial. Sí, exacto, vale lo mismo. Entonces, si ustedes salen psicólogos de la UNAD, su título es el mismo que si salieran egresados de otra universidad, la que sea, pública o privada. ¿Sí? Si ustedes salen ingenieros industriales de la UNAD, deben salir con las mismas competencias que un ingeniero industrial de otra universidad. Y recuerden que aquí el mercado laboral es agresivo, entonces ustedes deben mostrar que saben, ¿sí? Aquí no es de qué universidad salí yo egresado, sino qué competencias obtuve, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué reforcé yo? ¿Cómo sigo aprendiendo? Porque a veces decimos, no, pues es que como estudiamos en la UNAD, de pronto entonces nos vamos a sentir menos que de otra universidad. No, yo debo ser consciente de que hice un proceso de aprendizaje autónomo, que desarrollé unas competencias, que aprendí a investigar, que salgo de la universidad y sigo estudiando. Entonces es importante tener presente que ese título de la educación virtual es igual que el de la presencial. Entonces, ¿con qué vamos a competir? Con la calidad del aprendizaje que hayamos realizado. Algunos tienen opiniones diversas por acá, por ejemplo, aquí nos dicen que mito. No sé por qué nos dicen. Excelente. Listo. Entonces, el valor agregado que nos da Emerson para finalizar este ejercicio dice que yo como estudiante, con mi esfuerzo, mi autoaprendizaje y autonomía, esas cualidades y habilidades que desarrollar es lo que me forman como profesional. Excelente. Hay que darle para que sigan participando. Y pues
la invitación es a que ustedes tratemos de poner en práctica este ejercicio. Vamos a ponerles una tarea, ¿sí? Ustedes van a buscar una noticia o un artículo de interés, ¿sí? Entonces, se van a ir a internet, van a buscar noticias de su región. Yo sé que acá hay de varias sedes de la Amazonía Orinoquía. Sé que están desde Acacías, de Puerto Carreño, no sé si hay de Leticia, de Nilia. Coloquen ahí en el chat desde donde se conectan, ¿sí? Vamos a buscar una noticia de nuestra región, de nuestro municipio, de nuestro sector, ¿sí? Y vamos a mirar esa noticia que nos interese, ¿sí? Vamos a ver acá. Dice una noticia que de Yopal Casanare. Pacientes con diálisis de la nueva EPS advierten que la unidad renal de Yopal podría suspender servicios por millonaria deuda, ¿sí? Entonces, ya tengo una noticia. Voy a leer acá el contexto, ¿sí? ¿Qué información me dan? Mire que a veces los portales de noticias tienden a tener una cosa en el título y otra cosa en el cuerpo del artículo. Entonces, yo debo leer todo a conciencia. Entonces, me quedo solo con el título. Bueno, ¿qué están explicando acá? Bueno, entonces yo me hago una idea, ¿cierto? Con esta información. Ya tengo información. Ahora voy a contrastar si realmente esto es cierto con lo que me están diciendo de este portal de noticias. ¿Esta noticia tendrá un doliente? ¿Tendrá un autor? ¿Saldrá el periodista ahí? No, parece que no. Pero hay un video. Bueno, un video que nos muestra seguramente unos pacientes, ¿cierto? Aquí nos dicen que consultaron con la gerencia de la unidad renal, con Capresoca, que es la EPS. Bueno, entonces, en otras partes está publicada esta noticia. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A buscar así, en su región, en su contexto, una noticia y analizarla desde el pensamiento crítico. Recuerden los pasos, nuevamente se los comparto, ¿sí? Acá voy a devolverme un poquito para compartirles los pasos del pensamiento crítico. ¿Cómo es que llama el otro Jesús? Listo. Entonces, identificamos el problema, ¿sí? Investigamos. Entonces ya sabemos cuál es el problema. Investigamos diversos puntos de vista, si son relevantes los datos. Hacemos preguntas, debemos cuestionarnos, cuestionar la realidad, cuestionar la información, ¿sí? No creer entero. Buscamos otras fuentes confiables. Hay que ir a la página de la Secretaría de Salud. Hay que ir a la página de la EPS. Hay que mirar quién tiene más información, ¿cierto? Si esta coincide con esta. Entonces buscamos diversos y presentamos la solución, ¿sí? ¿Cuál será la solución a ese problema en caso de que nosotros estemos liderando la solución? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes son líderes del área de la salud, si son veedores, ¿cierto? ¿Cuál sería su aporte? ¿De qué manera ustedes pueden contribuir a darle solución a esa situación que está presentando? Entonces, lo que les digo, parte que ustedes tengan un criterio propio, que no coman entero, que busquen fuentes diversas de información, que no se queden con lo primero que encuentran, ¿sí? Muchos, inclusive muchas páginas famosas de noticias han tenido que retractarse cuando hay información errónea. Entonces, nosotros estamos llamados siempre a buscar diversos puntos de vista, a no creer lo primero que nos digan, ¿cierto? Muchas entidades, pues, desinforman y está en nuestro rol también de estudiantes y profesionales humanistas, pues no ser tampoco tan crédulos, ¿sí? Sino buscar diversas fuentes. Entonces, aquí nos dicen que están desde Arauca, de Leticia, de Acacías, de Puerto Carreño. Excelente, bienvenidos todos. Y los esperamos con esas reflexiones mañana con nuestro tercer encuentro de Camino al Éxito. Entonces, nuestras reflexiones finales, pues, son: ¿cómo el pensamiento crítico aporta a mi formación? ¿Sí? Entonces, si alguien quiere dar una respuesta a esas preguntas, pues lo puede hacer, levante la mano y le damos la palabra. Otra pregunta que nos invita a reflexionar es: ¿qué características debo hacer para ser un líder? ¿Cómo voy a fortalecer el pensamiento crítico y el liderazgo durante mi formación? Y si algo les gustó de este encuentro, pues ustedes también pueden aquí socializar. ¿Listo? Pues de esta manera, pues vamos finalizando este encuentro, invitándoles a que diligencien la asistencia. Ahí se las coloco nuevamente en el chat de Zoom, para que ustedes simplemente coloquen su cédula y diligencian la asistencia. Entonces pensemos, ¿cómo el pensamiento crítico me va a aportar de aquí en adelante? ¿Qué características debo fortalecer? Porque ustedes ya son líderes,
pero solo deben fortalecer ese liderazgo en su contexto donde lo ejercen. Y también fortalecer el pensamiento crítico. Aquí aparecen las referencias y los autores de esta presentación para que ustedes enciendan su cámara y tomen su reflexión final. Voy a dejar de compartir. Y eso, que todos habilitemos la cámara, tomamos Vamos a encender la cámara. Sí, claro que sí. Todos vamos a encender la cámara y pues el que quiera participar nos da su punto de vista en este espacio. Ayer hicimos un ejercicio interesante de reflexión al final del PAC y pues espero que hoy también. Entonces los escuchamos. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico para su formación, estimados estudiantes en la distancia? No todos al tiempo. Es que hoy nos tocó el grupo de los tímidos, profe, pero bueno, ahí van participando. A ver, ¿quién dijo yo? Ya vemos aquí varios que encendieron su cámara. Muy bien. Siempre me gusta saber que hay del otro lado de la pantalla hay una persona de carne y hueso que se conectó, que estuvo pendiente, que estuvo presente. Porque qué tristeza ahí ver las cámaras apagadas y uno no sé si se fueron ya a ver la telenovela, a ver las noticias, a pasear el perrito. Tantas cosas que a veces pasan en estos espacios virtuales y pues que nosotros limitan, ¿cierto?, nuestra interacción. William, Lady, Karen, Ashley, Alexandra, Flor, Dana, Alexandra, Patricia, Pedro, Tatiana, Rick, Ángela, Jerry, Jamie, eso, toma ahí una captura de pantalla de que estuvieron en este encuentro concentrado y pues interactuando y conociendo ya a sus compañeros, ¿cierto? Porque mire, yo no sabía ahí que el vecino también estudiaba en la UNAD y mire, ahí me veo conectado, bueno, excelente. Tal vez me puedo contactar con él para ver cómo vamos, cómo hace tal proceso en campus, qué estrategia de aprendizaje quiere. Entonces, todos estos espacios nos sirven. Y por acá nos acompaña también nuestra consejera académica desde el SEAD Casilla, la propia Aurora, ella siempre muy querida, muy comprometida. Y también nuestro estudiante por acá, monitor, no sé dónde estaba. Entonces, qué bueno que ustedes aprovechen todos estos espacios. Mañana nuestra tercera sesión, nuestra última sesión del PAC de matemáticas a las 2 de la tarde y la tercera sesión del PAC de Camino al Éxito a las 5:30, ¿sí? Entonces tenemos un tema también muy interesante. ¿Quién nos dio su reflexión final? Porque pues, yo he hablado mucho, pero no les conozco la voz. ¿Por qué entonces consideran que van a fortalecer el pensamiento crítico aquí en la ley? Y nuestros estudiantes, ánimo. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Respecto al tema que se tocó el día de hoy, pienso que el pensamiento crítico ayuda a analizar las situaciones para así mismo poder tomar unas decisiones. Y pues también se tocó el tema del liderazgo que está en unión con el hecho de que uno tiene que escuchar y pues aceptar las críticas y también tener opinión crítica ante cada suceso para poder tomar esa decisión. Excelente, muy bien. ¿En otro punto de vista? Que sí puede. Un caballero. Sí, hoy los hombres están callados. Y quiero contarles que hoy estaba un estudiante, él se llama, espera que ahora se me perdió de la pantalla. Él debe tener intérprete, pero está muy juicioso acá. Se me perdió de la pantalla. Entonces, qué rico que también que se conozcan ustedes aquí. Vamos a ver qué caballero. Alexander, yo veo que tiene unas ganas de hablar. El mío al éxito. Alejandro ver. Ramos, ¿qué se habla? Se apagó la cámara. William. William ha estado muy atento también. Bueno, respecto, qué pena que es que hay mucho ruido externo, por eso no puede hablar. Pero bueno, el pensamiento crítico, ¿por qué es importante? Por motivos de que uno tiene que, obviamente, presentar un análisis neuronal respecto a lo que uno está observando, ¿sí? Y lo que se está pensando sobre ello, ¿sí? Por ese motivo uno tiene que manejar mucho el pensamiento crítico. Uno no debe aceptar las cosas a la inercia, sino también tiene uno que tener su propia opinión, ¿sí? O pensamiento. Respecto a la segunda pregunta era, ¿me la repite, profe? Qué pena que si no la...
No tuve ¿Y mucha reflexión. cómo hay que fortalecer ese liderazgo y ese pensamiento crítico? Bueno, uno sería escuchando, obviamente, aceptando también las propuestas de su equipo de trabajo. Jamás uno debe pensar de manera como si fuera un jefe, sino siempre tiene uno que ser participativo y a la vez también permitir que los demás sean participantes de lo que se esté haciendo en equipo. Y uno como líder debe aceptar también todas las propuestas que los demás estén eh, aceptando. Lo digo por experiencia propia. Listo, profe Aurora, su reflexión final. Recordemos, pues nosotros somos egresados de la UNAD y pues orgullosamente hicimos nuestro proceso acá de formación y por eso también amamos nuestra universidad. Hoy tenemos la oportunidad de aportarles desde este rol de docentes, de consejeros académicos y también en mi caso fui monitor. Y pues todas esas competencias que la UNAD me permitió adquirir, cierto, que yo logré fortalecer en la universidad, en mi caso por la universidad, pues las valoro mucho en mi quehacer diario, ¿sí? He participado en la Junta de Acción Comunal, en la iglesia, en muchas partes donde he podido liderar algunos procesos y sé que la UNAD me ha dado muchísimas de esas habilidades, ¿no? Entonces no piensen que porque ustedes estudian en la UNAD entonces no van a aprender a hablar en público, no van a aprender a tener habilidades sociales para interactuar con un argumento, no, ustedes deben desarrollar esas competencias. Entonces, no se queden con ese vacío, no que yo estudio a distancia, entonces poco estoy en un escenario, no, ustedes van ejerciendo, ¿cierto? Y van poniendo en práctica eso. De hecho, van a tener cursos dedicados también a eso, que ustedes fortalezcan esas competencias sociales, porque las van a necesitar para desempeñar su profesión. Entonces, excelente que ustedes se visualicen como egresados, liderando procesos, sacando adelante sus regiones, y hay mucho por hacer. Entonces, profe, la reflexión final de este espacio, desde su rol de consejera y egresada de nuestra universidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá. El solo hecho de estar hoy acá es una seña de que son líderes, porque el líder es el que toma una decisión. Y hoy tomaron la decisión de dejar de chatear de las redes, de hacer otra cosa y de darle esa importancia a ese rol que hoy ustedes están asumiendo como estudiantes. Acuérdense que si yo soy un estudiante, siempre vamos a tratar de ser los mejores, porque en ustedes está el futuro del mañana, o sea que ustedes son nuestros relevos y queremos unos relevos súper líderes transformadores que hagan de esta Colombia y del mundo un mundo mejor para vivir. Entonces, acuérdense, estamos en manos de ustedes porque nosotros ya vamos como quedándonos en nuestra casa esperando qué hacen ustedes por este desarrollo. Un abracito, los esperamos mañana en nuestra última sección y continúan también la otra semana porque tenemos lectura crítica. El sábado los de Acacia nos vamos a volver a ver para interactuar. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por ese espacio que nos regalan porque también es aprendizaje para nosotros. Compañerito, que pases una feliz noche, se nos va a cerrar la web. Muchísimas gracias y un abrazo y feliz noche para todos. Adiós. Vale, igualmente, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.